días. Hola, hola, Bienvenidos. hola. Permiso. ¿Cómo están? Hola Jason, hola Fabricio. Buen día a todos. Espero que estemos despiertos. Bueno, estoy muy emocionada que tenemos en nuestras manos el primer panel de experiencia management. Vamos a estar hablando de paradigmas en este panel. Básicamente grandes temas, grandes disruptores que nos atraviesan, que atraviesan la forma en que hacemos las cosas que tenemos por delante para hacer, nos traen ventanas de oportunidad, nos traen desafíos, incertidumbre. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando hoy acá con Fabricio y con Jason. Para no extender la introducción, Jason, arrancamos con vos. Bueno, te venimos escuchando en tele, en TN, en Telenoche, en la radio. Te venís especializando en temas de innovación, medio ambiente. Vamos por el primer gran paradigma, la sustentabilidad. Vamos por eso. Buen día a todos, Espero que haya estado bien ese cafecito a la mañana. Quiero empezar con un video, así como un shock, un golpe, y mostrarles algo que ocurre bastante cerca de acá. Miren, esta tiene la etiqueta. $39, $15, con la etiqueta puesta en este tremendo basural de ropa. Esto que estamos viendo es en el norte de Chile, el país vecino, es en Iquique. Y elegí esto para empezar porque me pareció que de alguna manera demuestra que los métodos de producción, algunos al menos, tal cual los conocemos, ya no van más. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque se sobreproduce, porque la industria eventualmente no funciona. O sea, hay un montón de recursos que se utilizaron para hacer todo eso, que se desperdiciaron, mejor dicho, y además del impacto social, ¿no? Un montón de gente, sobre todo en Latinoamérica, que a la noche tiene frío porque no se puso esa campera que está ahí tirada. Después, si quieren, pueden ver la nota de por qué termina eso ahí. Tiene que ver en particular con algo que sucede en esa zona de Chile, que no pagan impuestos para importar y que se termina tirando en el desierto, pero que de alguna manera simboliza, me parece, esta necesidad de frenar un poco y decir, pará, así tal cual estábamos hasta ahora, no funciona, o sea, no es viable que sigan funcionando, no solamente en esta industria, sino que en un montón de otras cosas tenemos que repensar y convertirnos y tener una meta de ser más sostenible, que ya no es un diferencial, sino ya pasa a ser una exigencia de los clientes, pero también incluso de la gente que va a trabajar, ¿no? De los recursos humanos. A muchos les debe pasar de tomar gente que le digo, bueno, ¿y cuáles son, ¿no? Las políticas de la empresa en cuanto a la sostenibilidad? O sea, no es solamente una cuestión ahí para el póster o para contarlo, sino que efectivamente algo que nos atraviesa a todos. Jason, y es como un tema que parece que venimos escuchando hace mucho, ¿no? Desde el colegio, salven a las ballenas, digamos, como que va tomando distintas formas la preocupación por el medio ambiente, por la sustentabilidad. ¿Qué está faltando para pasar a la acción, ¿no? Para que podamos dar ese paso? Sí, me parece que de alguna manera quedaba en la ballena justamente como algo filantrópico de salvemos a los animales y en el último tiempo y sobre todo con mucha evidencia científica lo que empezamos a darnos cuenta es que tiene un impacto también en el ser humano, en lo que hacemos. De hecho, ya hay advertencias de que si no se va, o sea, todos saben, el Acuerdo de París, hay que disminuir las emisiones de carbono para que justamente no aumente mucho más la temperatura, pero no tenemos que pensar, hablando particularmente del cambio climático, como que va a llegar un meteorito y va a terminar la vida como pasó con los... sino que lo que consiste es que los fenómenos climáticos son más extremos, hay más lluvias o más inundaciones o más sequías y eso es lo que termina impactando, zonas que se inundan mucho más. Y no solamente la calidad de vida, sino que también termina afectando al negocio. De hecho, hace muy poquito la Comisión de Valores, de Mercado de Valores de Estados Unidos, aprobó un borrador para que las empresas que tengan que presentar un informe no solamente de los gases contaminantes directos, indirectos e incluso de postconsumo que tienen sus productos, sino también de cómo va a afectar el cambio climático a los productos que venden. Y ya hay empresas trabajando para modificar esos productos, porque dice, bueno, si se va a inundar más el mercado donde yo abastezco, bueno, tengo que adaptar de alguna manera lo que vendo, porque si no me quedo sin mercado, sin negocio, no funciona. Entonces, creo que acá, y ya que estamos en un contexto más empresarial, me parece importante que es, por un lado, hay que llevar a la acción
para que no se acrecente, ¿no? Para que no incremente las consecuencias del cambio climático. Por supuesto que para ahí tenemos que saber a dónde estamos parados, hay que medir, hay que trabajar, hay que reducir, es todo un proceso de cambio, no solamente no poner un tacho de basura al lado del escritorio como una política, que igual está bien, pero digo, es un proceso complejo y completo el que hay que hacer, pero también incluso hay que pensar en cómo vamos a adaptar y a un futuro cercano, ¿no? Cómo vamos a hacer, ya hay evaluaciones, es decir, bueno, las plantas que tengo, ¿están en zonas inundables o no? Porque sobre Buenos Aires se inunda bastante, no sé si digo, en la zona norte, en la zona sur, estamos muy cerca del río, digo, ¿está en una zona inundable o no está? Si está, ¿qué hago para que modificamos el lugar? No, digo, ya deja de ser algo que solamente salvemos a las ballenas a decir, che, bueno, pará, porque aparte estamos hablando del 2030, 2040, claro, si lo pensamos, 2040 son 4 mundiales, no es tanto. Si lo pensamos en términos, ¿no? Digo, porque 2040, también que en el contexto argentino, pasado mañana parece lejísimo, ¿no? Porque no sabemos lo que pasa. Es un desafío también estando en la Argentina, aplicar todo esto. Lo que pasa es que sigue sucediendo, no es que deja de suceder porque estamos en Argentina, los desafíos. Digo, de alguna manera tiene que entrar sí o sí en la conversación que tenemos, pero no solamente, y quiero esto destacarlo, por una cuestión filantrópica, sino por una cuestión de supervivencia y de supervivencia del negocio también. Bueno, dejaste abiertos un montón de temas a los que ahora vamos a volver, pero antes, Fabricio, una cosa, vas a comentar algo. Quería aportar algo que me parece genial, está buenísimo, amo el contenido que haces, así te admiro mucho, así me pone muy contento que me pongan en una misma mesa. Hace poco me enfrenté a ir a una verdulería, como todos ustedes se enfrentarán, y encontré choclos, 3 choclos pelados adentro de un packaging de plástico, ¿sí? Y me pareció una idea de lo más absurda, como lo más absurdo que puede existir es comprender o evitar pensar que el choclo, por suerte, la evolución ha construido un packaging natural, que encima le da un montón de propiedades. O sea, qué genial porque lo podés sacar en cualquier lado. Es casi como la banana está diseñada para que te la lleves a cualquier lado y la peles. Entonces, creo que dentro de ese proceso tenemos que acortar la brecha entre la lógica educativa y la cuestión del marketing y la venta en sí. Cuando vos charlo sobre este tema, me dicen, bueno, la gente consume muchísimo más cuando ve el producto. Bueno, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces, creo que el proceso educativo, no solamente a niveles, no sé, de primaria o secundaria, sino a nivel de sociedad, tiene que ver, o sea, se tiene que involucrar. Tenemos que meternos en entender ese proceso educativo porque eso hace un salto lógico de decir, bueno, esto es ridículo, bueno, no lo voy a comprar, ¿sí? Claro. Bueno, eso es como fumar en el avión, ¿viste? Ya nos dimos cuenta que te hace mal, o sea, que no se puede. En un momento pensás, ¿cómo se fumaba en el avión? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos incorporadas que es un pequeño cambio que no es tan grave tampoco y que es clave, me parece. Sí. Bueno, ahí Jason decía que la sustentabilidad, digamos, y todo el riesgo asociado al cambio climático y demás era algo que sucedía aunque no quisiéramos, ¿no? O sea, que más allá de las restricciones del contexto. ¿Eso es un paradigma o qué es un paradigma? Vos que venís más del mundo científico, ¿cambia todo? Ahí me voy a ¿No meter cambia nada? en un área un poco más amplia. Un paradigma es una gran verdad, ¿sí? O sea, es una verdad establecida en la cual todos tenemos conciencia de que eso es así. A mí, desde el método científico y de la historia de la ciencia, el gran paradigma que se cambió a nivel mundial o una parte del mundo tiene que ver con Galileo Galilei. O sea, la revolución científica arranca con un cambio de paradigma. Hace 1500 años, antes de esos 1500 años, se suponía que en el centro del universo estaba la Tierra, ¿sí? Y todos pensaban, te levantabas y decís, el universo gira hacia mí. Es un paradigma muy zarpado, muy vinculado a lo religioso, y ese paradigma nos contemplaba a todos, ¿sí? Entonces, en algún momento, alguien, gracias a instrumentos técnicos, empezó a medir lunas, mareas, empezó a hacer un proceso lógico y dijo, no, esto rompe con esta lógica, con esta verdad absoluta, y postuló este cambio de paradigma y lo que comenzó con la revolución científica, que los métodos, que la observación y que los resultados, que la experiencia nos pueden aportar para modificar algo. Le costó un montonazo, ¿sí? Juicios, destierro, de todo, pero eso generó una modificación. Hoy,
O sea, y es bastante loco suponer que estamos girando alrededor de una bola de fuego que, o sea, a mucha velocidad en un universo infinito. Es bastante raro pensarlo. Pero bueno, hoy consideramos que ese paradigma se rompió. Por lo cual, o sea, existe otra verdad. Imaginemos que desarrollamos una tecnología genial para observar el universo de forma mucho más grande y nos damos cuenta que ese universo es uno de muchísimos otros universos. Por lo cual los paradigmas son grandes verdades. Obviamente dentro de los nichos hay saltos de paradigma quizás a distintas escalas. A nivel tecnológico creo, desde Internet, las computadoras, o sea, ese combo de las últimas décadas generó un cambio total del paradigma porque se ve en las acciones sociales, o sea, en los vínculos sociales. No solamente afectó la producción, sino la forma de relacionarse, la forma de conocer gente, la forma de vincularnos. Nos llama la atención cuando estamos en una parada de subte y toda la gente está mirando un celular. Eso es un cambio de paradigma. Creo que la inteligencia artificial o esto que está sucediendo en los últimos meses, que ya es un proceso que viene de otros años, pero lo visualizamos con estos saltos enormes, son cambios de paradigma parciales, ¿sí? O sea, es una idea que se genera, que está buenísima, que puede desarrollar muchas otras, pero que la humanidad lo puede tomar o dejar. O sea, entra a jugar en otros roles, casi como un meme, como una idea en la cual puede prender en la industria o la gente lo puede dejar, ¿sí? Hace poquitísimos años habían nacido las televisiones, o sea, las televisiones con los anteojos 3D. Todo el mundo estaba fascinado, duró nada, 2 años, ¿sí? Desapareció. Pero eso permitió la creación de algunos anteojos que estén vinculados a cascos de realidad virtual. Bueno, tuvo un pico y empezó a caer. Cuando empezó a caer apareció metaverso. Hace un año atrás todo el mundo estaba pensando que un casco iba a dominar nuestras vidas y que íbamos a ir a la universidad con un casco y se vendieron terrenos. De golpe eso se apagó y hace una semana apareció ese snorkel que vende Apple, que tiene una... $3.000, no sé si $3.000, llega a ser, yo no ¿no? llego a comprarlo, pero digo, esas cosas son oleadas. Lo interesante es tratar de hacer zoom y alejarse, ¿sí? Y ver el paquete completo. Creo que hay pequeños cambios de paradigma. Si lo vemos de forma gigante, sí, por supuesto. Excelente. Sí, un poco el título de este panel habla de la evolución o la revolución, ¿no? Parece que hay como un salto de la revolución, esa primera bomba, digamos, de la novedad. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea evolución, ¿no? Esto que vos decís, es incremental, ¿se adopta o se deja? Digamos, ¿qué pasa en el medio, no? Hay una idea de Meme Dawkins, ¿sí? Que lo que plantea es que una idea se tira a la sociedad y esa idea compite con otras ideas, ¿sí? Casi como un meme de verdad, como un meme gracioso. Existen muchísimos memes, algunos memes van a perdurar. Entonces el meme es la unidad básica de nuestra cultura, ¿sí? Es la unidad básica que va a perdurar. Y lo que plantean estos investigadores es que rigen con las leyes casi de la evolución, ¿sí? Por competencia. Así que en una sociedad tan dinámica, donde, por ejemplo, apareció una pandemia y donde todos tuvimos que googlear qué era una pandemia o qué era una cuarentena, esos cambios pueden ir sucediendo muy rápidamente. Yo considero que necesitamos revisar, medir, pensar, preguntarnos, una elaboración muchísimo más profunda para transformar esta revolución en una evolución, ¿sí? O sea, en algo que nos modifique, porque las problemáticas que tenemos en el mundo son enormes. O sea, cuando a veces dice la tecnología va a cambiar todo y lo va a empeorar, bueno, pero tampoco estamos en una situación ideal, ¿sí? Tenemos cientos de enfermedades, tenemos un montón de problemáticas, un montón de preguntas, hay un drama climático absoluto. Entonces creo que podemos hacer que esa tecnología con buenos objetivos se ponga al servicio de una revolución para mejorar nuestra calidad de vida. Y con respecto a esto del cambio, se quiere instalar un centro de datos muy grande de Meta, ¿no? en España, en una zona muy seca. Sí. Y no tiene licencia social. ¿Qué quiere? O sea, no tiene la aceptación de los vecinos. Y es muy loco pensar, ¿no? Esto de que el centro de datos de Meta, el futuro, no tenga licencia social. Y de hecho hay un grupo que se opone muy fuerte que dice, tu nube seca mi río. ¿Por qué? Porque los centros de datos para refrigerar necesitan mucha agua. Tampoco está muy claro porque no están los datos disponibles de cuánta agua terminan utilizando. Pero esto era algo que sucedía antes con la industria minera nada más.
pero porque se desconocía o quizás no había tanta conciencia. Ahora ya es, bueno, pará, no, Meta, Google, quien seas, necesito que me digas, 1, ¿cuánta agua consumís? 2, ¿de dónde la vas a sacar? ¿Y por qué estás instalándote acá? Esto está sucediendo en este momento en España, por ejemplo. Bueno, ahí hay como un diálogo también entre la tecnología, ¿no? O sea, que nos puede ayudar en este caso, por ejemplo, a salvar o a achicar la distancia de la información, ¿no? Para bajar esto que también generan estos grandes cambios, que es muchas veces temor, incertidumbre, ¿no? ¿Cómo pueden dialogar los dos mundos y retroalimentarse, o estos dos paradigmas? Para mí la tecnología va a ser fundamental para justamente hackear de alguna manera el sistema. No va a ser lo único, tenemos que poner nuestra cuota de seres humanos racionales, pero sí va a ser importante para optimizar los procesos, para mejorarlos. De hecho, por ejemplo, ya en una situación de laboratorio, leí un paper el otro día, unos científicos crearon una hoja artificial que hace una especie de fotosíntesis, entonces separa del agua, separa el hidrógeno del agua, ¿no? El agua es H2O, 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno, no, 2 de H2, 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, ahí está. Se queda con el hidrógeno que se utiliza como combustible y eso tiene una forma de hojita, o sea, de repente eso va a poder brindarnos energía, ¿no? Que se viene del agua. Y cuando se utiliza el hidrógeno como energía, lo que sale por el caño de escape es agua. Entonces empieza como a haber una revolución tecnológica también pensando en una optimización de los recursos, en este caso energéticos, y que después eso va a ir derramando en procesos productivos para optimizar los recursos. Si optimizamos los recursos, gastamos menos también. Digo, vuelvo a esto de no es solamente una decisión filantrópica, sino es una decisión económica, que pasa con, otro caso, por ejemplo, en Mendoza, estuve hace poquito, un señor me dice, me estoy quedando sin cliente. Digo, ¿por qué? Lo que hace este señor es recibir el scrap industrial. El scrap industrial es el sobrante de la producción, sobre todo de plástico. Recibía él y lo reconvertía, lo reciclaba. Me dice, no, porque las empresas se dieron cuenta que se compran la misma máquina que yo me compré en Suiza y que lo hacen directamente ellos y que ahí se están ahorrando un montón de plata, porque después lo vuelven a meter en la línea de producción y en vez de tirar esos bordecitos de plástico, lo están reutilizando y se ahorraron plata y además dejaron de contaminar. O sea, cierra por todos lados. Obviamente fue una inversión, se compraron la máquina, pero el señor me lo decía preocupado. Yo hace 40 años que reciclo scrap industrial y me estoy quedando sin cliente. Bueno, perdón por vos, enhorabuena. ¿Lo ves igual, Fabricio? Sí, lo veo igual. Yo estudio el cerebro puntualmente, cuestiones muy específicas del cerebro, y uno lee trabajos y a veces parece como que es obvio, ¿sí? Va a venir, ya lo sacó, qué obvio, yo qué sé, pero en estos últimos meses me he encontrado con cosas que, lo leí y se lo tuve que mandar a todos mis becarios diciendo, loco, mirá lo que hicieron estos tipos, no lo puedo creer. Les voy a contar 2 ejemplos que a mí me volaron la cabeza para que se den una idea que quizás esos saltos de paradigma no son enormes, pero son herramientas completamente distintas. Hace aproximadamente 10 años, unos científicos japoneses se pusieron a estudiar los sueños. Lo que querían hacer era predecir lo que la gente soñaba, ¿sí? O sea, meter a alguien en un resonador, estudiar la actividad del cerebro, y cuando la persona salía decía, bueno, yo soñé con, no sé, perros. Entonces decían, bueno, soñé con perros, se fijaron en esa parte del cerebro y macheaban. Cuando la persona sueña con perros, se le enciende esta región. Manual total, mucha tecnología, un resonador de millones de dólares. Hace 6 meses salió una publicación donde estos mismos científicos japoneses, con un algoritmo, no solamente pueden predecir lo que dice el sueño, sino que puede dibujar el sueño de la persona. O sea, la inteligencia artificial puede hacer un dibujo del sueño que la persona soñó sin que la persona lo cuente. A mí eso me voló la cabeza, pero hace 2 semanas, hablamos hace poquito del mismo paper, salió un trabajo donde le leen la mente a alguien, le leen un pensamiento. O sea, ponen una persona dentro de un resonador, lo hacen escuchar un podcast. El podcast tiene determinadas palabras, verbos, un montón de información y le enseñan a la inteligencia artificial que cuando la persona escucha determinados conceptos, se les encienden determinadas partes del cerebro. La inteligencia artificial empieza a aprender cómo piensa esa persona y la persona solamente con pensar se traduce a un texto. La inteligencia artificial le dice, esta persona está pensando en tal y tal y tal y tal cosa. Por lo cual, eso a mí me voló la cabeza. Jamás en mi vida hubiese pensado
que yo me iba a enfrentar a ese resultado científico trabajando en ese tema, ¿sí? Con las dificultades que eso genera. Pero lo más maravilloso de todo es que esa herramienta puede ser increíblemente genial, como cualquier herramienta, o increíblemente dañina, ¿sí? Un martillo puede servir para construir cosas, ¿sí? O puede servir para lastimar a alguien. Por lo cual, las herramientas que estamos generando son de una escala de curiosidad alucinante que nos brindan posibilidades únicas. Hoy en el mundo existen cientos de miles de personas que tienen patologías en las cuales esas personas no se pueden comunicar con el exterior. Están perfectamente calibradas de forma tal que pueden pensar, pero no pueden hablar. Bueno, esa inteligencia para eso es genial. Pero nos damos vuelta y decimos, bueno, esta inteligencia puede ser terrible porque el bastión más privilegiado, más privado de mi vida son mis pensamientos, ¿sí? Entonces ahí entra algo que deberíamos estar discutiendo, y por suerte ahora en Estados Unidos en esta semana se está discutiendo, que es intentar poner orden, regular, ver hacia dónde vamos a ir, porque estas herramientas son muy potentes y son alucinantes. Pensemos que este desarrollo de esta inteligencia artificial, de este tipo de inteligencia artificial, tiene pocos meses. Imagínense eso a otras escalas. Yo creo que esa cuestión mental de, por ejemplo, a los científicos o a las empresas, les genera muchísima curiosidad, hace que uno utilice otras herramientas mentales para encontrar distintas soluciones o soluciones más creativas. Estoy convencido que este salto de paradigma nos va a hacer pensar en otras cosas completamente distintas, y tengo una visión muy positiva de la cuestión, y creo que vamos a intentar mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el clima. La tecnología, y con esto cierro, nos permitió en los últimos 150 años pasar de vivir 38 años, ¿sí? O sea, estaríamos muertos, a duplicar la esperanza de vida, ¿sí? Estamos llegando en determinados países más de 80, 82, 83, 84 años, ¿sí? Por lo cual, eso pasó en los últimos 120 años. Y es la unión de la tecnología con el conocimiento, ¿sí? Agua potable, vacunas. Bueno, por lo cual creo que este salto lo podemos dar y podemos vivir un poco mejor. Sí. Ahora, complementando esto que Dale. decías, hace 2 años o 3 entrevisté a Rafael Yuste, que es un científico español del MIT muy prestigioso. Él lo que propone son los neuroderechos, derechos a que no nos lean la mente. Y cuando lo entrevisté hace 3 años dije, bueno, ¿cuándo va a llegar? No va a pasar esto. Buenísimo, claro, ¿no? Como bueno, sí, bueno, ya pasó. Tenía razón al final. Con razón está en el MIT, ¿no? Algo vio, algo sabía. Sí. Rafael Yuste lo pueden buscar. De hecho, grabé un podcast, se llama C-2, una entrevista con él. Lo pueden escuchar, está en Spotify. Interesante lo que plantea y sobre todo para que, por ejemplo, uno de los puntos es no solamente la privacidad mental, sino para que no haya diferencia de capacidades entre las personas. Porque si no, si vos podés pagar un dispositivo y te hace mucho más inteligente que el de al lado que no lo puede pagar, claro, ahí ya hay una diferencia, una disparidad que es totalmente injusto, ¿no? Sí. Bueno, los dos trajeron un tema que después, a lo largo de estos 2 días, vamos a seguir trabajando, que es digamos, la dimensión ética, ¿no? De las transformaciones, de estos cambios de paradigma y demás que nos viene atravesando. Ahora, o sea, se generan brechas también a partir de esto que vos decías, ¿no, Jason, de los cambios? ¿Qué alcance tiene? O sea, ¿hasta dónde pensamos la ética? ¿Quiénes tienen que pensar la ética? ¿La pensamos entre todos? O sea, pensando también que acá tenemos personas de altos cargos de liderazgo, ¿no? Hasta tareas cotidianas, digamos. ¿Cómo lidiamos con eso? Para mí, ahí entran en juego como las 3 grandes patas. O sea, la regulación del Estado, la actividad privada y después la actividad individual. Bueno, ¿qué hago yo como ser humano que habito en este lugar para mejorar mi vida y la de la que me los rodea? Después, las empresas también, digo, ¿cómo hacemos para...? Pero insisto con esto, que no sea solamente filantrópico, sino que haya una decisión concreta, o sea, que haya una persona que trabaje, una persona es un recurso, o sea, que haya una apuesta que tiene que haber, pero porque si no hay, no queda mucho, o sea, va a tener que suceder sí o sí, o sea, tarde y temprano. La inacción va a ser mucho más cara que la acción. Tal cual.
Porque si no, en 10 años, che, pero ¿te acuerdas que había uno rubiecito con un suéter rosado en idea que dijo esto? Bueno, ¿por qué no le hicimos caso? De alguna manera, creo que sí o sí hay que ir a fondo con esto y traerlo, digo. Y después también es muy importante que que el Estado fomente, que se regule, que va a salir publicado en la revista Science este jueves un informe que le pone muy mala calificación a la política climática argentina. Porque dice que grandes números, pero en la realidad no pasa nada. Bueno, eso debería cambiar también. Lo que pasa es que, insisto con esto, digo, vivimos en Argentina, o a veces pasado mañana parece lejísimo, pero esto sucede en paralelo, no va a dejar de pasar, ¿no? Sí, también no hay que tenerle mucho miedo a las regulaciones porque existen en el mercado y fueron bien aceptadas y son reglas bastante claras. Por ejemplo, en la industria farmacéutica. O sea, lo hemos visto con un montón de fármacos o un montón de vacunas. Hay determinados pasos. Lamentablemente por la pandemia aprendimos que existen determinados tipos de ensayos, que, o sea, primero se hace en una escala, después se proyecta otra, después se hace en un grupo de personas. Y en la mayoría de los casos caen esos fármacos en los últimos 3 o 4 pasos. Entonces, cuando vas para atrás y le decís, bueno, me mostraste los resultados a un grupo independiente y esa regulación hace perder 5.000, 6.000, 10.000 millones de dólares y es una regla bastante clara para todo. Entonces, digo, la regulación funciona, la regulación ética funciona. Todos los papers que uno tiene que publicar necesita un comité de ética para probar. No presentar el paper, sino empezar a hacer el experimento. Digo, en ese punto creo que no hay que tenerle miedo a esas regulaciones internacionales que se van a empezar a tejer. O sea, es una necesidad. Quizás estábamos acostumbrados que una persona pueda programar cualquier cosa y lo pueda subir. Bueno, eso era cuando esos niveles de impacto quizás no eran tan altos, pero hoy creo que podemos hacer de esa regulación algo mejor, ¿sí? Muchas veces en los controles éticos o en esas charlas uno se da cuenta que tiene una visión muy sesgada, o sea, realmente nos formamos en cosas muy específicas. Entonces, cuando vos ves algo muy interesante y buscas ese objetivo y te genera mucha curiosidad, te dicen, bueno, pero lo pensaste por este costado, porque este costado no lo viste. Y este resultado que vos podés tener podría perjudicar a un tercero, o podrías dar, entonces digo que esa interacción social de distintos actores, los actores empresariales, los actores económicos, los actores sociales, la tecnología en sí, tienen que charlar, ¿sí? Y sobre todo en Argentina, donde hay grandes cabezas. Estamos viviendo, aunque uno no se dé cuenta, una gran revolución de las biotech, de las empresas de biotecnología. Buenos Aires es un polo enorme de empresas nuevas, de startups de biotecnología. Uno de los grandes polos del mundo está sucediendo acá, en el microcentro, en los edificios que dejaron los bancos, está pasando por ese lado. Entonces tenemos grandes cabezas para pensar distintas soluciones. Creo que necesitamos charlar un poco más. Sumo a esto un datito. La Comisión Europea, por ejemplo, está evaluando cómo terminar con el greenwashing, ¿no? Cómo terminar con el lavado verde, que se le dice que muchas publicidades afirman o con afirmaciones que dicen, bueno, somos neutros en carbono, y dicen, bueno, no es tan así porque no cuenta si estás compensando. Pero tiene que ver con una especie de ley de etiquetado, decir, bueno, mirá, yo para hacer, o sea, todo lo que hacemos contamina, eso ya lo sabemos, pero no me digas que no contamina, o sea, no me estés diciendo una verdad que no es tan verdad. Entonces empiezan a cambiar y empiezan a estar estas regulaciones, así como también ya no te compran soja si la soja se plantó en desmonte. O sea, ya no podemos hacer cualquiera, a eso voy, digo, porque ya te piden el certificado, digo, empieza a suceder, o ya está sucediendo eso, ¿no? Sí, hay un desafío, y acá traigo mi alma regulatoria, de que la regulación demasiado, o sea, el timing de la regulación también, ¿no? Que la regulación no mate la innovación, claro. Pero que tampoco llegue demasiado tarde, ¿no? Para sacarle también todo el máximo potencial. Bueno, ya veo que esto se estaba poniendo en rojo recién el timer. Para cerrar, les propongo una cosa que habíamos hablado. O no. Para cerrar, 140 caracteres, como si fuera un tweet, ¿qué conclusión o qué mensaje les gustaría que quede? Puede ser un poquito más de 140. Bien, gracias por mirarme siempre. Me pasás la pelota como de tenis, viene siempre. No, pero yo capaz que te des una idea superadora y la vayas a tirar. Yo me sumaba ahí. Bien, perfecto. Un poco a modo de conclusión, voy a contar 2 ejemplos que parecen solo Unión Europea, pero digo, también sucede acá. Me parece que
la política climática tiene que estar metida en todo lo que hacemos, en las decisiones que hacemos, pero también, y sobre todo en la Argentina, pensar en los residuos como recursos. O sea, tenemos 5.000 basurales a cielo abierto, es muy malo todo lo que pasa con la basura, pero es como lo que les contaba del señor en Mendoza que se está quedando sin clientes, ¿no? Porque la basura es un recurso y tenemos que aprender a verlo como tal, que no solamente, bueno, lo tiramos, sino que sea volver a la economía circular o que implementarla si no la implementamos, obviamente con los desafíos de hacerlo en la Argentina, como esto que les decía, pero no puede ser que ya no suceda, o sea, no puede no estar en un tema en la reunión de directorio y que haya una persona que se encargue de esto, porque tampoco es tan sencillo, no es, bueno, dale, ¿y ahora qué hacemos? Sino que tiene que haber un plan de trabajo, hay que medir la huella de carbono, alguien lo tiene que activar, alguien tiene que estar atrás. A veces hay un choque generacional con las personas más grandes, cuesta decirle al gerente general, al presidente o la presidenta, no, como, che, mirá que esto tiene que pasar, pero creo que estamos tan arrinconados y sobre todo con la información científica que no nos podemos hacer los boludos. Abriste un hilo, Jason, directamente. No, yo una cosita chiquitita. Yo estudio el efecto de la sorpresa, lo que hace la sorpresa en nuestro cerebro. Y descubrimos bastantes virtudes y nuestro cerebro evolucionó gracias a la sorpresa. Creo que estos eventos sorpresivos, si uno descubre esta publicación o la inteligencia artificial o cualquier noticia, pueden ser grandes disparadores de nuevas ideas. Estoy convencido que nos vamos a hacer nuevas preguntas más interesantes, y creo que la formación, la interacción y la empatía nos va a hacer formular un pensamiento crítico necesario para el empresariado, para nosotros, para ser un poco... Yo creo que el legado que tenemos que dejar es que las próximas generaciones sean mejores que nuestra generación, y creo que cada uno de nosotros tenemos ese compromiso. Me parece que esta situación de extrema novedad nos va a hacer más creativos y vamos a encontrar mejores soluciones para que el mundo sea un poco más justo. Excelente. Bueno, un lujo. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias.